Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Jueves 18 de noviembre y aquí estamos un día más en el Santiago Bernabéu, disfrutando del avance de las obras de la casa de todos los madridistas. Así que quédate hasta el final del vídeo porque hoy tengo información muy buena que darte de primera mano sobre la reforma del Santiago Bernabéu. Así que venga, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones y quédate conmigo acompañándome en el recorrido habitual alrededor del estadio en el interior del Santiago Bernabéu. Vamos a arrancar por el fondo norte, calle de Rafael Salgado, a ver qué cambios vemos en el día de hoy. Vemos los dos cordones del megapórtico de Castellana. De momento sin movimientos aparentes, tampoco vemos trasiego de trabajadores de momento en esas plataformas de servicio auxiliares, pero bueno, luego nos fijaremos en esa zona del estadio. Vamos a ver qué hay por el fondo norte. Podemos ver la enorme grúa de color amarillo en esta zona. De momento no tiene enganchada la cesta en su extremo, pero sí podemos ver más trabajos en esas últimas filas del cuarto anfiteatro fondo norte. Aquí tenemos otra enorme grúa blanca de Liber, de momento recogida. ¿Qué harán aquí? Cuando mirad lo que está llegando por aquí, esto lo van a instalar durante los próximos días. Estos son nuevas piezas que van en la cercha del fondo norte, en esa visera que vimos ayer en exclusiva cómo comenzaban a instalar la primera de ellas. Siguen trabajando en la tarea que parece que nunca acaba en esta fachada del fondo norte, que no es otra que la ejecución de esos refuerzos bajo las costillas de hormigón, esas prolongaciones que podemos ver cómo están colocando las armaduras en esa zona. Echamos un vistazo general a esta fachada del fondo norte. Ahora nos vamos a dirigir a la parte superior porque tenemos importantes novedades que mostrar. Ahí podéis ver cómo están volviendo a instalar esas piezas de hormigón en la última fila del cuarto anfiteatro, del mismo modo que ya se realizó esta operación en el fondo sur. Luego soldarán unas piezas blancas en esos huecos que quedan y que os acerco ahora con el zoom para que lo veáis mucho mejor. Luego lo compararemos con las imágenes del fondo sur. Ahí podéis ver cómo están trabajando en colocar la penúltima de las losas de hormigón. Bueno, más que losas, entiendo que son piezas. Y falta ese tramo de ahí a la derecha, mientras parece que se pone en movimiento la enorme grúa de Aguilar y la que veíamos antes recogida a los pies de la torre C comienza a ponerse en funcionamiento. Antes veíamos cómo estaban trabajando bajo esa costilla de hormigón. Ahí están poniendo los andamios para ejecutar la prolongación en esa zona. Vamos a seguir avanzando a ver qué detallitos vamos viendo. De momento sin aparentes novedades en esta zona de la puerta 43. Vamos a echar un vistazo al interior desde varios puntos de vista, a ver si vemos algo que nos llame la atención. Y si no encontramos nada, continuamos. Se activan los trabajos en esa plataforma elevadora y mirad lo que viene por ahí. Ponemos música, bueno, la ponéis vosotros en casa, mejor, de la Guerra de las Galaxias, y vemos cómo comienzan a avanzar esas piezas de la visera por la zona de acopio de materiales para ser descargadas e instaladas, quién sabe si en la tarde de hoy a última hora. Ya sabéis que ayer colocaron 3 en un momento. Y aquí tenemos un nuevo camión llegando, cuando también me fijo que al fondo ha llegado una nueva pieza para las grúas, para la grúa blanca. Nos vamos a asomar aquí para ver cómo aquí abajo tienen una de esas aletas de color blanco, todavía pendiente de izarse para la cercha del fondo norte. Aquí tenemos las nuevas piezas, más aletas, y yo creo que me voy a subir a lo alto del colegio para que veáis todo esto mucho mejor. Ya estamos aquí arriba, amigos, vemos desde otro punto de vista las nuevas piezas que llegan a la obra y voy a aprovechar aquí para contaros una de las pildoritas de la reunión de ayer. Echamos ahí un vistazo antes a las piezas que hay acopiadas en el contorno de la obra. Bueno, así de calentamiento se confirma lo de la fecha de finalización de las obras para finales de 2022. Dijo el Presi que es un objetivo optimista el que se habían fijado y que no sería de extrañar que nos fuésemos a los primeros meses de 2023. Así que calma,
está ese objetivo para acabar a finales de 2022, pero bueno, el presidente ha dicho también en alguna rueda, en alguna entrevista, que era finales de 2022, principios de 2023. Así que Florentino sabe algo de construcción, conoce los plazos. Y por cierto, también destacó muchísimo, hizo mención especial a todos los trabajadores de la obra que están trabajando de manera excelente. Con la pandemia no se ha avanzado, no se han acortado plazos. De hecho, ha sido un tremendo reto mantener la obra en funcionamiento con todo el tema de la pandemia, las medidas de seguridad con las que tienen que trabajar, que los obreros estén cómodos y por supuesto también con la crisis de las materias primas. Así que eso para ir calentando entre cositas que os voy a ir contando a lo largo del vídeo. Venga, vamos a continuar por Padre Damián, a recorrer el lateral este. Estamos ya a los pies de la Torre A, comenzando a bajar por Padre Damián y vamos a echar un vistazo a todos los trabajos que se están produciendo en este lateral este. De momento no se ven avances en la colocación de nuevos paneles de escaleras, paneles de barandillas, perdón. Y por ahí en el interior de vez en cuando se ve algún chispazo que otro, porque estarán continuando con los típicos trabajos de soldaduras. Por otra parte, podemos ver cómo comienzan a crecer ya las armaduras del pilar de hormigón en esta zona del lateral este, más cercana al fondo norte. Vemos cómo lleva ahí más material, más ferralla para seguir conformando estas armaduras que vuelven a ganar metros de altura. A ver si tenemos ahí alguna sorpresa más también en lo referente a la estructura de color rojo del Santiago Bernabéu. Si no me equivoco, amigos, hoy han vuelto a instalar un nuevo tramo de escaleras. Aquí lo tenéis, falta el siguiente de subida que irá conectado en esta zona de aquí, y en la zona media, conectado a estas otras uniones, irá el descansillo. Poquito a poco siguen ganando metros de altura en esta zona cercana al pilar de hormigón del fondo norte. Vamos a girar la mirada abriendo el plano al máximo, disfrutando de la cubierta, y vemos que llega un nuevo y enormísimo pilar de acero directito desde la fábrica de Fuenlabrada. Ahí podéis ver las dimensiones que tiene y cómo a lo largo de la tarde de hoy lo van a descargar y seguramente lo dejen acopiado hasta instalarlo en su posición definitiva. Aquí podéis ver las dimensiones de semejante pieza. Y ojo, porque voy andando hacia la calle de Sagrados Corazones y ahí tenemos otro esperando a ser descargado. Aquí se puede ver muy bien las dimensiones de la pieza cuando tenemos a una persona al lado. Es increíble, ¿eh? Vamos a esperar un poco a ver si vemos el momento en el que se iza esta enorme pieza. Parece que va un poquito para largo, así que vamos a dar la vuelta y luego cuando vaya a cerrar el vídeo y me vaya para casa, lo mismo os hago otras imágenes de última hora. Aquí tenemos la enorme pieza acopiada, nos vamos a asomar ahora a verla mucho mejor. Y aquí podéis verla de culo. Hay un planito de todas las secciones con los agujeros para los pernos. Que no os perdáis ningún detalle. Nos asomamos a la plaza de Sagrados Corazones, donde se confirma que tendremos una oferta de restauración absolutamente brutal desde la hora del desayuno hasta la cena. La plaza está diseñada como un embudo que dirige al público hacia el estadio, y además también se confirmó, aparte de la amplia oferta de restauración, con un food market incluso, también se confirmó la existencia de una tienda Adidas Real Madrid, que eso, bueno, ya lo sabíamos por los renders, y que viene a sustituir a la ya extinta que se encontraba en ese edificio tan característico del lateral este. Pero tranquilo, que hay más noticias y estas sí que va a ser información importante. Bueno, comenzamos a recorrer Avenida Concha Espina, disfrutamos de las 4 torres ahí al fondo y giramos hacia la izquierda, vemos los trabajos cuando vemos que están instalando un nuevo tramo de escaleras en la zona que veíamos antes. Aquí sí te
Si te descuidas te pierdes actuaciones importantes. Ahí estáis viendo cómo están trabajando con la plataforma elevadora. Por debajo hay otro operario con una guía que ha movido ahora mismo la línea de vida, entiendo. Y por ahí arriba vemos cómo está trabajando la grúa torre del fondo norte. Pues nada, chicos, vamos a continuar. Hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que ver. Se nota que aquí le están dando caña de cara a la vuelta, que creo que el próximo partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu es el día 28 frente al Sevilla. Y ojo lo que estamos viendo ahí, eso es una nueva pieza en la costilla de hormigón del estadio. Vamos a acercarnos para verlo mucho mejor. Vamos a acercar el zoom para ver eso mucho mejor. ¿Eso qué creéis que es, chicos? ¿Puede ser un taladro? ¿O puede ser una de las piezas que se utilicen para desplegar las guías sobre las que se instalará la piel envolvente? En esta zona de la puerta 40 veíamos ayer cómo instalaban esa nueva pieza metálica que sigue haciendo crecer las enormes estructuras que llevamos ya viendo varios días, cómo siguen desarrollándose en este esquinazo de la Torre A. Fíjate, yo creo que eso que veíamos era un taladro para realizar ese tipo de perforaciones. Esas dos que están ahí tan juntas son nuevas. Vemos bastante movimiento de plataformas elevadoras en esta zona del fondo sur. Vemos que han estado trabajando en la instalación de esa pieza en la costilla de hormigón. Tapa un poquito la plataforma elevadora, bajamos y vemos a ese operario en la cesta azul que está haciendo perforaciones en la fachada. De hecho ahí vemos cómo tocaba la broca. Y si giramos aquí a la izquierda, en estos andamios donde han puesto una malla protectora de color azul, vemos cómo siguen picando la fachada de hormigón del estadio bajo esas costillas. Y por supuesto con la más grande de todas, ahí siguen realizando trabajos en la cubierta del fondo sur. Seguimos avanzando y en esta otra cesta naranja vemos cómo se afanan en instalar una nueva guía en esa cara interior de la costilla de hormigón en la zona del tercer cuarto anfiteatro. Una pequeña sierra de disco. La verdad es que muchísimo movimiento en esta zona. Veo que han vuelto a montar andamios bajo esa costilla de hormigón. Van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo en este lado de aquí de la derecha. Y ahí siguen sacando escombros de las galerías interiores. Y comenzamos ya a llegar a la Torre B. Y debo deciros que, fijaos, estoy con el gran angular, salen del plano estas dos enormes grúas, y que estén las dos desplegadas en esa posición me da a entender que están instalando ya la primera de las agujas que van en la cesta, que van bajo la cubierta del Santiago Bernabéu. Ahí en la cesta podemos ver a un operario coordinando que todo va perfecto. Y ahí lo tenemos, amigos. Cogemos esta posición muy buena para ver cómo introducen las piezas. Me parece una maniobra increíble y algo me da que pensar que tendremos hoy el mirador cerrado desde la vista habitual. Ahí vemos el enganche y cómo pasa por los agujeros de la extensión de la cercha del fondo sur. Espectacular. Me voy a asomar para ver si falta una o faltan dos de las que estaban aquí acopiadas. Ahí las tenemos. Están instalando la primera y ahora veremos también la maniobra desde el interior del estadio. Y aguántame, que ahora voy a dar información importante sobre la fachada oeste, la del Paseo de la Castellana. Muy chulo el vídeo de hoy, me está gustando. Por eso echamos un vistazo a la zona de acopio de materiales y nos fijamos allí en el fondo norte, como ha llegado esas piezas rojas para una nueva grúa. Vemos allí lo que puede ser una bomba de hormigonado, no sé, ahora me voy a asomar porque veo muchas cosas nuevas también por el fondo norte. Es que menudos planos, amigos. Es como enhebrar ahí una aguja. Parece increíble esta operación. Pues llegamos ya al Paseo de la Castellana, empezamos a subir y de aquí la información que os voy a dar. Llevamos mucho tiempo preguntándonos si sobre la fachada del Santiago Bernabéu
se van a poder proyectar imágenes y la respuesta es sí, afirmativo, se van a poder proyectar imágenes en unas condiciones determinadas, por supuesto, para no molestar a los vecinos de la zona, pero el Real Madrid va a contar con una enorme pantalla en la fachada oeste del estadio. Se va a hacer mediante mapping, pero es realmente increíble, así que lo que hemos visto en renders se va a cumplir. Seguimos avanzando hacia el fondo norte y vemos los trabajos en esa unión que tanta guerra les están dando desde que se ejecutó. Increíble. Vamos a subirnos a esta zona para ver qué observamos. Nada de nuevos materiales, por detrás vemos un par de grúas, que es lo que veíamos antes con el zoom desde la zona del fondo sur, y en esta zona aquí siguen las mismas piezas blancas acopiadas que llevamos viendo durante estos últimos días. Nos despedimos de la parte exterior del estadio y nos dirigimos al interior, que hay más cositas que contar y por supuesto vamos a ver cómo van los avances de la obra. Mientras seguimos viendo ahí la operación de entrada, le damos la bienvenida a un nuevo miembro al canal. Su nombre es Familia Hernández. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me das. Y nada, si tú también quieres aparecer en los vídeos presentados, ya sabes, botoncito aquí abajo de unirse y pasas a ser miembro premium de Fanáticos Real Madrid con todas las ventajas que ofrezco. Aquí subimos viendo las enormes piezas acopiadas y ahora vamos a ver el mirador. Y ahora sí que sí, amigos, interior del Santiago Bernabéu. Nuestra barandilla particular para apoyar las manos y disfrutar de las obras. Ponte cómodo, dale al botoncito de me gusta si todavía no lo has hecho y suscríbete si te gusta el contenido del canal. Vamos a arrancar con la maniobra estrella del día de hoy, que no es otra que esa de ahí arriba. Ya llevamos varios días siguiendo la instalación de los andamios que veis en la parte trasera. De hecho, vemos a un operario con el walkie mandando información para seguir coordinando la operación, que por supuesto ya sabéis también se está coordinando desde la zona de la cesta. Ahí podéis observar cómo pasa esa enorme pieza. Tienen que pasar dos más para conectar, perdón, una más, aparte de esta de aquí, tiene que pasar una más para conectar desde la cúspide de la pirámide invertida bajo la cercha del fondo sur con las extensiones. Ahí os acerco el plano para que lo veáis mucho mejor. Todos los operarios que hay coordinando la operación. De hecho, mirad ahí cómo asoma la cesta de grúas Aguilar. Luego volveremos ahí, porque si nos centramos solo en la parte superior, en la parte inferior vemos trabajos de hormigonado en el interior del hipogeo, y sobre esto tengo que daros también información. Ahí veis cómo están hormigonando todo ese tramo. Ayer veíamos cómo todavía les faltaba por colocar paneles de encofrado en esta zona que os estoy mostrando ahora, donde estaba ese operario bajándose. Hay un poco de polémica con esto del sobrecoste de la obra. Lo vais a leer mucho a partir de ahora en los medios de desinformación que tanto quieren, entre comillas, a nuestro club. Ayer se nos explicó claramente que esa operación de construir el hipogeo donde se guardará el césped retráctil, que es, por cierto, un mega invernadero, es una actuación que no estaba contemplado en el proyecto inicial. Las razones: no había ni una sola ingeniería en el mundo que fuese capaz de realizar esta obra de ingeniería tan bestial como va a ser tener un invernadero de una profundidad aproximada de unos 30 metros de profundidad en un estadio que está encajonado en la ciudad. Entonces, es una actuación que al Real Madrid le va a suponer en un futuro importantes ingresos y tener un estadio muy versátil, y el coste de esa operación va a suponer 225 millones de euros. Así que no es que la obra se vaya a 225 millones de euros, sino que es una actuación que se había pensado pero no estaba prevista, y al final pues sí se ha podido ejecutar, y el coste son 225 millones de euros. Por cierto, también se habló sobre el tiempo que tardará en disponerse y en guardarse el césped retráctil. Son 6 horas para subir las planchas y otras 6 para bajar, pero se guardan ahí un margen de horas por protocolos y demás que puede llegar hasta las 24 horas para trabajar sin prisas. Así que el tiempo que tardará en estar el césped disponible
sería de unas 24 horas, pudiendo acortarse. Pero hay unos protocolos, está todo pensado. Y para no hacer estas cosas con prisa, se disponen de esos tiempos. Pero bueno, quedaros con que se tardan 6 horas en subir las planchas y otras 6 en bajarlas. Vamos a volver a echar un vistazo ahí, a ver cómo van, porque están a puntito ya de introducirla del todo. Y no seáis mal pensados, que ya os veo venir con los comentarios. Vemos cómo están redistribuyendo el hormigón en la zona, vemos ahí la bomba de hormigonado y la hormigonera sobre la rampa. Y por cierto, tuve el placer y el honor de hacer una pregunta. Esta zona del fondo sur, en principio, no va a estar habilitada durante esta temporada. Nos vamos hasta finales de la presente temporada para que esté disponible. Subimos la mirada, dirigimos ahora nuestros ojos a la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en el fondo sur y disfrutamos de los avances en la estructura. Dentro de poquito empezaremos a ver más piezas metálicas que conectan transversalmente esas dos enormes zancas de las gradas. Son las que tienen esa especie de escalones para darle ese aspecto de graderío. Vamos a seguir avanzando porque los trabajos en el interior del estadio van muy rápido. Vemos también el aspecto que presenta la misma ampliación, pero en la zona del fondo norte vamos a ver a los operarios trabajar en esa zona y vemos cómo gana muchísima densidad de piezas rojas toda la estructura. Esa zona tiene que estar relativamente lista, por lo menos lo que es el esqueleto de color rojo, antes del día 28 en ese partido frente al Sevilla. Seguimos bajando, ahora nos dirigimos a la zona de la grada del lateral este. Vamos a enfocar desde muy cerquita todos los trabajos. Vemos cómo ya empiezan a aparecer las primeras armaduras del tramo inferior, las que van apoyadas sobre esos separadores que se instalan en los paneles de encofrado, en esos tableros de madera. Veis cómo llegan hasta la parte superior y queda por colocar armaduras que, por cierto, parece ser que lo van a empezar a hacer dentro de poco, porque vemos ahí las primeras barras de acero corrugado, cómo las está manejando ese operario. Ayer pensaba que habían hormigonado parte de la curva por la parte trasera, pero no ha sido así. Tenemos ahí movimiento de vigas en la zona, vemos esa viga gris que está moviendo con esa pequeña grúa de color blanco. Y si seguimos avanzando, llegamos a la zona de ese túnel de acceso, que tendrá conexión directa con el terreno de juego y que no presenta importantes cambios con respecto al día de ayer. Por la parte trasera creo que va avanzando la losa del túnel logístico. Voy a alejarme para que lo veáis mucho mejor y ahora vuelvo a acercar para ver los detalles. Podéis ver por la parte trasera del córner, en la zona donde empieza ya a asomar la sombra, ahí vemos armaduras que van asomando y esa parte de ahí sí que va a llevar bastante acero, como todo el túnel logístico. Vamos a comenzar a subir. Vemos una de las actuaciones más importantes del día de ayer, la instalación de esas viseras de la cercha, que parten de la cercha del fondo norte sobre el estadio, sobre el terreno de juego. Bajo ellas quedará guardada la cubierta retráctil. Podemos ver que la que está en el extremo es de mayor tamaño, de mayor longitud que las dos siguientes instaladas, y ahora están conectándolas entre ellas transversalmente con esas pequeñas vigas de color blanco. Hombre, que os podría acercar el zoom un poquito más para que lo vieseis mejor. Ahí veis cómo están procediendo con estas piezas. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a fijarnos en esa conexión de la cercha número 3 con la del fondo norte. Acercamos los andamios, vemos las uniones completadas y vemos que ya han subido la diagonal que conecta la megacercha número 3 con la cercha del fondo norte. Parece de color gris, ¿no? Eso no es sombra. Ahí la podéis ver a mano izquierda. Dentro de muy poquito, en esa zona, vamos a ver cómo ejecutan exactamente la misma maniobra que estamos viendo en esta zona. Os voy a acercar la mirada para que lo veáis mejor. Y siguen ahí apurando al máximo. Vamos a subir un poquito a ver si el estabilizador no hace cosas raras. Y veis los trabajos desde la cesta.
Increíble, increíble, chicos, me parece espectacular, ¿eh? La maniobra esta. Al final, bueno, la información que os he venido contando en el día de hoy eran cosas que estaban en el aire, ya se sabían, es verdad que nos contaron muchas más cosas en esa reunión previa a la asamblea del sábado. Por cierto, fijaos ahí los avances también en la grada de tribuna del fondo sur, ese corner sur este. Vemos las piezas metálicas, ya habíamos instalado en el día de ayer la de la izquierda, ahora vemos la de la derecha y la conexión perpendicular entre ambas, y vamos a ir recuperando ese aspecto de graderío en la zona de tribuna del fondo sur. Que lo que os venía contando, sí que os puedo decir que tenéis que estar tranquilos, porque ves hablar a la gente de la obra que ha pensado esto, y me parecen auténticas genialidades todo lo que se ha contado. Voy a esperar a la asamblea del sábado a ver qué es lo que se hace público. Pudimos ver alguna imagen de renders que no se ha publicado hasta ahora, yo la tengo guardada en el móvil, pero lo de ayer no deja de ser un acto privado, y las cosas así más secretas voy a esperar a ver si se revelan en la asamblea del sábado, y una vez se revelen o no, pues montamos un directo y hablamos y analizamos absolutamente todas ellas. Espectacular como luce el Santiago Bernabéu a esta hora de la tarde. Así que nada, amigos, me despido de todos vosotros por hoy con estas imágenes del Santiago Bernabéu. Si el vídeo de hoy te ha gustado, ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones aquí abajo. Y si te gusta el contenido del canal y quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium. Además, te dejo nuevos vídeos por aquí para que sigas disfrutando de las obras del Bernabéu y de la actualidad del Real Madrid. Un saludo, amigos madridistas, y nos vemos hasta la próxima.